fíjate cómo estaba yo haciendo así. Sí, se ve bien, pero no se ve por La mujer en la historia del arte. Hemos escogido esta imagen de la victoria alada de Samotracia como símbolo de nuestra exposición, pues vamos a hablar de la lucha de la mujer a lo largo de la historia para encontrar su papel en la sociedad. Por ello, para nosotros, estas alas de la figura femenina de la imagen son una alegoría de la lucha de la mujer por su libertad. Todos los artistas que han sobresalido en la historia del arte hasta el siglo XX han sido varones. La mujer no ha participado en el hecho artístico como sujeto agente. Ellas siempre se encontraron subordinadas a los intereses de los hombres, quienes las mantuvieron alejadas de la esfera artística mediante la creación de estereotipos del ideal que representaba ser una mujer, es decir, la mujer como objeto en el arte. A través de la pintura y la escultura, la mujer ha sido encerrada dentro de la categoría del objeto. Así, el sujeto masculino presenta al objeto femenino para ser mostrado. No sabemos de dónde surge la necesidad humana sobre la creación artística, pero sí sabemos que, de una u otra forma, nos ha acompañado desde que tenemos memoria. El arte tiende a representar las inquietudes humanas que expresadas en un lenguaje diferente al que utilizamos normalmente para comunicarnos, se han hallado presentes, en mayor o menor medida en todo hombre o mujer de cualquier época. Veamos pues el doble papel de la mujer a lo largo de la historia. Por ejemplo, en esta imagen de la Venus de Willendorf podemos observar como ya en la prehistoria encontramos la representación femenina de la mujer como objeto, en este caso como símbolo de la fertilidad. Su gran realismo anatómico, en lo que destacan sus prominentes senos, sus anchas caderas, contrasta con la ausencia de rostro, escondido tras la tupida cabellera. En la Biblia, que es fuente de inspiración de numerosas representaciones artísticas, encontramos diferentes visiones sobre la mujer: heroína, esclava, esposa, prostituta, madre, santa, pecadora, ya que al reflejar las sociedades antiguas muestra los diferentes papeles atribuidos a la mujer en esa sociedad. En Egipto también encontramos la doble dualidad: la mujer esclava, bailarina, o la reina, como Cleopatra. En el mundo clásico, en cuanto al arte, la mujer pasa a segundo plano, siendo la representación básica el desnudo masculino, el héroe, el atleta, el filósofo. La mujer solo sirve de pretexto para representar diosas. En Roma, el papel de la mujer es mínimo en la vida pública, y el arte, al servicio de esa representación social, solo representa a la mujer como asociada al hombre, en escenas de matrimonio o retrato. En la Edad Media, el arte cumple una función religiosa y desaparecen los temas mitológicos, las diosas y el retrato. El cristianismo contribuyó a despojar a la mujer incluso de su función de madre y el modelo femenino giró en torno a la idea de la castidad y pureza virginal. Aún así, se da una imagen contrapuesta de la mujer. María con el niño, entronizada, como símbolo de virtud, de la castidad, de la pureza. Eva, la mujer como símbolo del pecado. Es la mujer que seduce al hombre, que lleva en sí la maldad. Va unida al símbolo de la serpiente. El Renacimiento, siglos XV y XVI, con el pretexto mitológico, recupera el desnudo femenino, el concepto de mujer aislada y también convirtió a la mujer en un signo de prestigio social para su colectivo o familia. Así vuelve el retrato, para destacar su alta condición social. En el barroco, siglos XVII y XVIII, la mujer se vuelve un objeto de consumo erótico. Muestra su concepto de belleza de la mujer, pero justificándolo a través de la mitología o simplemente como mujer objeto, como vemos en este cuadro de Vermeer, titulado La joven de la perla. Con la Ilustración, siglo XVIII, reaparece la mujer en sociedad y pasa por un papel diverso. Así como podemos contemplar en este retrato de Goya, la condesa de Chinchón, se representa una dama noble, la imagen que se quiere dar en público de la mujer, el decoro femenino. Por otro lado, en esta obra representa que seguramente es la mujer lo que se desea. Es la primera vez en toda la pintura española que se pinta un desnudo sin excusas mitológicas y además sensual y provocativo. En el siglo XIX también encontramos papeles diversos en la mujer. Por un lado, la mujer adinerada y sometida como en este desayuno de Manet, que podemos interpretar como nosotros hemos venido a desayunar, pero tú has venido a que te miremos. O la mujer objeto total, como contemplamos en esta odalisca.
Incluso en estas escenas de una clase de baile aparentemente inocente, son niñas procedentes de los barrios bajos de París y eran sobreexplotadas. También Toulouse-Lautrec representa a la mujer como objeto, o en esta otra imagen tremendamente sensual de Danaide de Rodin. Incluso en el siglo XX se mantiene la dualidad entre la idea de mujer-objeto, nunca mejor dicho, como vemos en esta obra de Man Ray, o en esta imagen en la que Dalí representa a su musa Gala como puro objeto de deleite, como también contemplamos en este desnudo de mujer de José Planes que se encuentra en el Casino de Murcia. En la segunda mitad del siglo XX, como vemos en esta obra de Warhol, se mantiene la idea de mujer-objeto, a veces con fines publicitarios como observamos en las dos imágenes anteriores. En los años 90 han tenido mucho auge los performance, o acciones artísticas como esta del colectivo artístico El Cuerpo Habla, que consisten en una muestra escénica en la que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un papel principal. Actualmente es en el cine y en la fotografía donde la mujer vuelve a ser el objeto de muchas más miradas. Así, Marilyn Monroe, Sharon Stone, Angelina Jolie y probablemente el 90% de las actrices del sistema de estudios de Hollywood es donde la mujer pasa a ser objeto de verdad. Aquí luego puedes hacer un corte y ya está. Corre para acá, Después de ver cómo ha evolucionado el papel de la mujer como objeto pasivo en la historia del arte, donde tan solo ha desempeñado el papel de musa y modelo, veremos ahora cómo algunas mujeres también han luchado por ser sujetos activos en la historia del arte. La evolución que realiza la mujer es lenta a lo largo de los siglos. Las dificultades con las que se encuentra son mayores conforme nos alejamos en el tiempo, pero poco a poco se abre camino en un mundo que había estado reservado tan solo a los hombres. Sofonisba Anguissola, pintora italiana, la más famosa del Renacimiento en España y en Italia. Pronto superó en fama a su maestro y marchó a Madrid, donde la esperaba Felipe II para encargarle numerosos retratos de la familia real. Regresó a Italia, donde prosiguió su obra, hasta que, ya mayor, la ceguera le privó de seguir practicando la pintura. El Museo del Prado solo tiene expuestas al público 3 pinturas realizadas por manos femeninas, y en los 3 casos son de la misma autora, Sofonisba Anguissola. Estos datos son una triste evidencia de la discriminación y las dificultades que sufrieron las mujeres artistas en otros tiempos. En el Renacimiento, el aprendizaje artístico exigía que los alumnos se trasladaran a vivir a la vivienda del maestro, lo que en el caso de las muchachas resultaba poco apropiado para la mentalidad de la época. Por otra parte, las mujeres que, a pesar de todo, se aventuraban en el mundo de la pintura, tenían prohibido estudiar anatomía y pintar desnudos, por lo que su aprendizaje nunca estaba en igualdad respecto al de sus colegas masculinos. Artemisia Gentileschi, hija de uno de los grandes pintores representantes de la escuela romana de Caravaggio, firmó a los 17 años su primera obra, Susana y los viejos. A los 19 años, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de Bellas Artes era exclusivamente masculino y por tanto le estaba prohibido, su padre le dio a un preceptor privado, que la violó. Al principio, él prometió salvar su reputación casándose con ella, pero más tarde renegó de su promesa, pues ya estaba casado. La pintura Judith decapitando a los Holofernes, que se exhibe en la Galería de los Uffizi de Florencia, impresiona por la violencia de la escena que representa y ha sido interpretada en clave psicológica y psicoanalítica como un deseo de venganza por la violencia que ella había sufrido. Camille Claudel, escultora francesa impresionista, se la recuerda más por ser musa y amante del escultor Auguste Rodin que por su obra. Tuvo que luchar duramente para que su familia aceptara que ella quería dedicarse a la escultura. Solo contó con el apoyo de su padre, pero su madre se opuso, por saltarse las reglas de la sociedad burguesa de ese momento. En París se matricula en la academia y conoce a Rodin. Él era un hombre casado de 43 años, ella era una joven de 19.
Rodin quedó fascinado por su belleza y por su obra. Le propuso a Camille trabajar en su taller donde todos sus alumnos eran masculinos. Trabajaron de igual a igual, pero para el resto Camille era solo la amante del escultor. Aparecen los celos amorosos y artísticos, lo que provoca la ruptura definitiva, que Camille plasma sobre la dama dura. En ella aparecen tres figuras: una mujer anciana, la mujer de Rodin, que se llama un hombre, Rodin, mientras una mujer joven, Camille, suplica arrodillada. Años después realiza su última escultura, el abandono. A partir de ahí sufrirá sucesivas crisis nerviosas que se agudizarán cada vez más y comenzará a escribir sus obras. Tras la muerte de su padre, la internan en un manicomio del cual, a pesar de su recuperación, nunca saldrá. Encerrada pasará los últimos 30 años de su vida. La familia prohibió que recibiera visita y nunca fueron a verla. Falleció en 1943 y fue enterrada en una tumba sin nombre. Frida Kahlo, pintora mexicana, casada con el célebre muralista mexicano Diego Rivera. Su vida estuvo cruzada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un accidente en su juventud que la mantuvo postrada durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sufrir. Aunque se intentó convencerla de que eran surrealistas, Frida decía que esta tendencia no correspondía con su arte, sino con su propia vida. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado solo privadamente, y ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. Su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte, a partir de la década de 1970. Meret Oppenheim nació en Berlín, pero a los 20 años ya marchó a París, donde contactó desde el primer momento con el grupo surrealista. Era nieta de pintora, lo que condicionaba ya a una formación culta y artística. Por ello no encontró obstáculos en iniciar sus estudios artísticos y en acudir a París a perfeccionarlos. Una vez instalada en París, rápidamente entabló amistad con el resto de artistas. Posó desnuda para Man Ray. A partir de entonces, Meret se convirtió a los ojos del grupo surrealista en una artista más, y de ahí su participación en la mayoría de exposiciones colectivas del grupo. Afianzó su estilo y perseveró en el trabajo sobre objetos, que en muchos casos insistían en su contenido sexual y su simbolismo fetichista, como en Mainuri, donde nos presenta en bandeja de plata unos zapatos de novia a modo de pavo asado como crítica a la concepción machista del matrimonio. Louise Bourgeois, escultora francesa y estadounidense, nutre su creatividad artística con los traumas infantiles de su infancia y las emociones reprimidas. Es considerada una de las artistas fundamentales del siglo XX. Su padre fue herido durante la Primera Guerra Mundial y tuvo que volver a casa, pero pronto su madre enfermó y la artista tuvo que cuidar de ella hasta su muerte. Para hacerse cargo de los niños y ayudar en la casa, su padre contrató a una institutriz, con quien engañaba a su madre, a quien Louise adoraba. Esta mujer y este episodio ha quedado reflejado en muchas de sus obras. Afirmó: todos los días uno tiene que abandonar su pasado o aceptarlo, y entonces, si no puedes aceptarlo, se hace escultor. Bourgeois tomó esta última opción para superar una niñez difícil. Durante la década de los 90 trabaja realizando cels, donde pueden verse formas corporales esculpidas en cera, desmembradas porque ella se había sentido rota. Entre 1994 y 1997 aparecen las Spiders. También son obras que simbolizan el recuerdo de su madre, en el sentido de aportarle protección, y por su laboriosidad continúa a pesar de su fragilidad. Christine Loughlin utiliza la naturaleza y los medios a su alcance para crear un universo inusual. Su visión de la naturaleza nos ofrece una mirada que no es natural. Los elementos de la naturaleza son, para ella, la forma de lograr una innovadora puesta en escena. Durante 30 años, Christine Loughlin cuenta con instalaciones en diálogo con el entorno en el que operan. En Árboles Azules, utilizó los restos de una poda cercana para transformarlos en seres animados que huían de la sala de exposiciones hacia el bosque al que pertenecían. Del mismo modo, en Cepas, aprovechó las macetas de un vivero para convertirlas en raíces que salían de los árboles. En Aquí y Allí, Christine Loughlin parte de las palabras invertidas suspendidas en el aire y arrastra la superficie del agua, de modo que la obra es el propio reflejo donde se puede leer aquí y allá.
Cristina Iglesias, escultora y grabadora, Premio Nacional de Artes Plásticas y una de las artistas españolas más internacionales de las últimas décadas. La década de 1990 supuso su consagración internacional. Tiene obras en museos y colecciones de todo el mundo, entre ellos el Pompidou de París, el Guggenheim de Nueva York, el Museo de Escultura de Washington, el Museo de Arte Moderno de Dublín, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid y la Tate Gallery de Londres. En 2007 realiza por encargo del arquitecto Rafael Moneo su portón pasaje para la aplicación del Museo del Prado, su primera obra pública en España. La obra consiste en 6 elementos de bronce de 6 metros de altura. En ella, Cristina Iglesias trata de hacer un laberinto de naturaleza sin fin, en el que el tiempo cobra un papel protagonista que da movimiento a las puertas que cambian de posición cada 2 días. La fuente profunda pretendía crear la ilusión de un corte profundo en el suelo, representando un abismo de forma vegetal por la que corre el agua. La idea del tiempo y movimiento se encuentran de nuevo presentes. Corredor suspendido es una instalación con 3 piezas de hierro galvanizado en donde recrea de nuevo la idea del pasaje y el laberinto. Annie de Bolí forma parte de los fotógrafos que han hecho de su trabajo un referente urbano. El retrato, el paisaje, la escena íntima, el glamour desmedido de las estrellas del cine, el lujo, todo esto conforma el ADN de su obra. Ha retratado a la reina de Inglaterra, a Kate Haring, a Demi Moore embarazada, a Brad Pitt. Algunas de estas imágenes han sido portada de Vanity Fair, de Vogue, de las mejores revistas. Sin ninguna duda, una de las mejores portadas del siglo XX viene filmada por ella. Es más que una fotógrafa de moda, es una exploradora de rostros y de escenas, capaz de traspasar la anécdota para enseñar lo que hay por debajo de la piel del mundo. Es una auténtica revolucionaria de la fotografía. Además de la capacidad de observación, sus instantáneas buscan una profundidad psicológica. De esto depende la perdurabilidad de una imagen.